Hola queridos amigos de Contexto. Amigo, hace unos días el Impostón puso en circulación un sello postal conmemorativo al naufragio del acorazado de guerra USS Memphis en el Museo de las Atarazanas Reales, el Museo del Mar. Con esta emisión se reconoció al dominicano Emeterio Sánchez, que fue un pescador, panadero, experto y conocedor de los mares y las costas de nuestra isla, por su valentía de arriesgarse para salvar vidas de los marines que sucumbían, ¿verdad?, en este naufragio. Para él no contó que fueran tripulantes, que estos tripulantes fueran extranjeros, que fueran desconocidos, pues él no sabía quiénes eran, incluso que pudieran atentar contra nuestra soberanía, porque ya explicaremos el contexto de este naufragio. Él y algunos más se unieron con mucha valentía y se arrojaron al mar y salvaron muchas vidas. Hablaremos hoy de una época que fue muy controversial para nuestro país, de ese fatídico incidente, ¿verdad? Esto ocurrió el 29 de agosto del 1916 y la causa fue bastante extraño aquello, porque fue un oleaje gigante que lo hizo estrellarse contra la costa, contra las rocas, ahí justamente en el fuerte San Gil del Santo Domingo, más allá de Güibia. Esta era la intervención, era la época de la intervención norteamericana y la verdad es que fue una época álgida, difícil, y este fatídico incidente, pues, los dominicanos no tuvieron ningún para salvar, no tuvieron ningún reparo para salvar a estas personas. Para conversar sobre este tema, sobre esta época, hemos invitado al historiador José Guerrero, quien además es el director del Museo de Historia y Geografía. José, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y para hablar de un tema tan importante como este. Y sé que te gusta mucho este tema, por eso enseguida pensé en ti, tanto para que estuvieras con nosotros en el Museo de las Atarazanas Reales, porque yo sé que esos son de los temas que te apasionan, tú como apasionado que eres, también con tu programa de Besos y Abrazos con Raquel y José, que también es muy conocido. Y la verdad es que es un programa como así, como en relax, ¿verdad? Que me imagino que no es un trabajo hacerlos para ustedes, ¿verdad? Bueno, todo es un trabajo, pero lo más importante es que ese programa se escucha es en los tapones, que están seguros todos los días en la ciudad de Santo Domingo. No, tú sabes que el radio ha pasado a ser un medio importante, porque mientras uno va ahí en los tapones, hay que escuchar algo que a uno lo distraiga. Sí. Y así uno hace pues esas dos cositas al mismo tiempo. Bueno, pero vámonos al tema que nos incumbe hoy. Ese accidente del acorazado Memphis fue como un hito en nuestro país, primero por lo que significó para todos los dominicanos, ese arrojo que tuvieron los dominicanos de ayudar a salvar personas, la época que vivíamos, hablamos de 1916, una época donde fueron intervenidas nuestras aduanas, una época difícil, y después pues estos vestigios quedaron durante muchos años. Yo no llegué a verlos, a lo mejor tú tampoco, porque el mar va tragándose esos restos, el oleaje, la arena, muchos años, ya hace más de 100 años de esto, y desaparecen, pero fue mucho tiempo un hito en el malecón. Y cuando en épocas de Trujillo todavía se apreciaba, incluso hay muchas frases que son icónicas y hacen referencia al Memphis. Cuéntame un poco, José. Por ejemplo, también me llama mucho la atención que el capitán de este barco luego casó con una mitad dominicana y estuvo muy vinculado, y eso también me hace pensar que las guerras, las intervenciones, las hacen personas que no necesariamente son contrarias. Y esto es un mensaje para los soldados, de los soldados que luchan en la guerra, que obedecen órdenes y hacen cosas porque una estructura se lo fija, pero en realidad todos somos lo mismo, la misma raza humana, y eso se demuestra en este capitán de este acorazado Memphis, que luego casó con una dominicana y su hijo, que se llamaba igual. De hecho, no decía que su madre era una mulata, porque era mitad
mitad haitiana y mitad dominicana, porque en aquella época los mulatos no eran muy bien vistos. Haznos un poco el esbozo de esta época, José. Bueno, realmente lo primero que hay que decir es que el tema del Memphis da para una película. Es un drama extraordinario, tiene todos los elementos del guión, una situación dramática. Al principio el objetivo era militar, para amedrentar a los dominicanos, que ya las fuerzas norteamericanas habían ocupado la ciudad en mayo, y esto ocurre el 29 de agosto. Es decir, que el barco estuvo aquí 1 mes y 7 días. Y no vino repito, para hacer un viaje de turismo, sino para decirle a los dominicanos, especialmente a Desiderio Arias, que tenía aproximadamente 600 hombres aquí en la ciudad de Santo Domingo, para que supiera que ya el gobierno norteamericano había decidido la ocupación militar y que en cualquier momento, si hubiese habido una revuelta, pues la ciudad podía haber sido destruida perfectamente en términos de horas. Y entonces se da la situación, se da la tragedia, los dominicanos participan de una manera entusiasta en el salvamento de esas vidas, a las personas que posiblemente podían haberlos matado. Exactamente. Y ahí aparece ese personaje, Emeterio Sánchez Vázquez, que ya también había participado en una tragedia anterior que había quedado muy marcada en la ciudad de Santo Domingo, que es la tragedia de la balandra Aurora. Eso fue en 27 de septiembre del año 1908. Wow. Y allí esa balandra, bueno, ahí está la columnata que conmemora ese hecho, hecha por Osvaldo Báez en 1910. Eso sucedió en 1908. Y resulta que era una balandra de un puertorriqueño con un dueño dominicano que venía llena de vacas. Y entonces el desequilibrio de los animales hizo que se hundiera. Y los dominicanos entonces establecieron desde la costa, tiraron una cuerda para tratar de salvarlo. Pero vino una ola y se llevó por lo menos a 7 personas, 8 personas según Pancho Veloz. Dice que Pancho Veloz, en la Misericordia, y él contó que todo eso lo vio y que todo el mundo lo vio, todo eso. Entonces ahí se convirtió en tragedia el tratar de ayudar a la gente. Y esa columna, 8 muertos, ahí todavía tiene, no sé si todavía lo tiene, un famoso poema de Federico Enríquez y Carvajal, que dice... ¿La columnata? Sí, ¿Lo tiene? sí, no lo he visto. Sí. Ella ha pasado por varios deterioros, sí. Pero dice... al ver la nave social perdida, un noble rasgo le costó la vida. Después le cambiaron gesto, pero el original decía rasgo. Y bueno, eso fue. Le costó la vida tratar de mejorar. Pero el Memphis fue una cosa... Y entonces Emeterio Sánchez estuvo involucrado en este salvamento. También estuvo ahí en esos salvamentos. Porque él era un pescador muy avesado. Primero fue panadero. Él vivía en la calle Sánchez número 20. Ahí. Sí, ahí mismo. En la que baja. Por la Estrelleta, exactamente. Y eso estamos hablando de los finales del paseo Presidente Villini. Sí. Y él siempre pescaba desde la costa, pescaba en la costa. También en 1910 ya pide una licencia para abrir una panadería. Eso. 1910. Y esa es la vida ahí que se le conoce. Siempre estaba, bueno, también puso también una carnicería también. Trabajaba era comerciante. Era comerciante, que trabajaba ahí, porque recuérdate que ahí es que estaba el matadero, ¿eh? Sí. El matadero que había sido hecho en 1905 por Osvaldo Báez, que es el papá de Moncito Báez López Pena. El mismo que remodeló también el Palacio Consistorial, el actual ayuntamiento, que está ahí en el Conde. Y ese señor hizo muchas obras. Y su hijo... Bueno, ni hablar. Continuó por... Y además de que fue profesor de casi todas las generaciones de la época. Oh, sí. Entonces, ese matadero estaba ahí. Y ese matadero, 1905, fíjate que está entre la columna que él hace de la Balandra y donde encalla el Memphis. ¿Pero quién fue que hizo la columna? Osvaldo Báez. ¿Osvaldo Báez? Sí, el mismo Osvaldo Báez. Ellos diseñaron casi toda esa parte. Sí, cómo no. Entonces, ¿dónde encalla el Memphis? Bueno, el Memphis fue afectado realmente mar adentro. Si estamos hablando de quizás medio kilómetro en las afueras, porque
ningún barco de esa envergadura se va a acercar a la costa. Por supuesto. De hecho, que lo aculparon al capitán de que había estado en un bajío demasiado cerca y que no prendió los vapores. Sí, las turbinas no las prendió todas, eran 5, no creo que prendió solamente 2, porque había una orden de ahorrar combustible. Estamos hablando del fuel oil, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial y ya se sabía que los submarinos alemanes los barcos estaban por el Caribe. Entonces hicieron como una especie de orden de vamos a ahorrar combustible. Claro, no se sabía exactamente, porque también se discute, como eso fue llevado a juicio. Y salió culpable, creo. No. No, lo descargaron. No, claro. Ese señor que tú mencionas, Charles Latimer Beach, ese señor es un héroe en los Estados Unidos. Sí, de hecho, él después comandó otra nave. Ese señor es un héroe porque él escribió una serie de novelas y textos con los que las personas que entraban a la Armada, a la Marina de Guerra norteamericana, fue que se ejercitaron, ¿te entiendes? Pero José, yo había leído que después de ese juicio él quedó muy afectado y no volvió a escribir. ¿O sí? Entonces, él se reconoció en el juicio que no tuvo nada que ver. Bueno, es que realmente fue un acontecimiento trágico, eso no lo puede parar nadie. Claro. Un huracán te da a ti y se lleva cualquier cosa. Lo que estaban discutiendo era lo que no se podía dejar ver era que había una orden superior para ahorrar combustible. Entonces, ¿quién es el culpable? Claro. Él simplemente. Por supuesto. Él cumplía órdenes. Entonces, tú ves, por eso con los juicios hay un poco, las cosas se van de un lado y otro. Sí. Pero definitivamente que su hijo también escribió otra novela también. Sus hijos se llamaban iguales y se dedicaban a los mismos. A lo mismo. Entonces, por eso te digo que ahí está el guión. No tienes que hacer el guión porque, es más, yo comenzaría esa película con Emeterio Sánchez, pescando, yendo al puerto. Para darle el toque humano. Él pescando ahí, viendo las cosas, recordándose el balón de Aurora, recordándose de eso, porque eso quedó muy marcado. Estamos hablando de 7 años nada más, la diferencia. Y entonces yo comenzaría por ahí, y después que él se entera de que los norteamericanos vienen a invadir, y ahí se preocupa un poco, y ahí por ahí va la película. Wow, ya me la estoy imaginando. Por ahí va la película. Él entre dos aguas. Bueno, ¿y qué? ¿Defiendo mi gente o defiendo a esos norteamericanos que se están hundiendo? La naturaleza humana llama, porque definitivamente él tuvo que haber tenido esta dualidad. Sí, bueno, pero déjame decir lo siguiente. Lo que pasa es que no nos imaginamos, pero ese barco era inmenso. Ese barco llevaba 700 personas adentro. Es una ciudad. Entonces, cuando se hundió, resulta que todos los freezers donde tenían las carnes para 700 personas, hubo que repartir esa carne porque eso se iba a deteriorar rápidamente. Y la ciudad de Santo Domingo había pasado ya desde los tiempos de Lilis, comenzó a haber alto costo de la vida y sobre todo desabastecimiento de alimentos. Es un caso que se nota, que fue descrito hasta por el mismo Hostos. Entonces, cuando esa gente vio esa cantidad de carne que se la tenían que regalar a la gente, eso también contribuyó mucho a que los dominicanos abrieran sus casas. Esas 700 personas, no es fácil. Que se albergaron. No es fácil albergar 750 personas. No es fácil. Y en aquella época que era una ciudad pequeña. Una ciudad pequeña. Pero entonces también eso ayudó a que se le abrieran las puertas. Sí. Y obviamente también el Memphis tenía 2 cines, uno para niños y otro para adultos, que yo digo que es la primera vez que los dominicanos ven cine. Pero entonces los dominicanos iban al Memphis. Sí, después el barco estuvo ahí. Era usual que los dominicanos entraran al Memphis, conocían a este personal del Memphis. Yo lo que estoy leyendo, sí, la lectura parece que el barco, después que quedó encallado, se podía visitar. Pero después que quedó, no antes. Sí, no antes. Por eso entonces no había familiaridad con la tripulación antes, porque era una tripulación que venía a espiarnos, vamos a decir. Un barco militar que está allá esperando, ahí no dejan entrar nadie. Entonces después que se encalló sí estaba apto para entrar. Yo lo que leo es que habían 2 cines, un cine para niños y un cine para adultos, que no dejaban que los adultos vieran el cine de niños. Y también tenía una banda militar, una banda de música. O sea que siguió activo, el barco siguió activo, a pesar de estar varado. Y porque hubo incendios. En 1922 ya comienzan a desmantelarlo por asuntos militares. No pueden dejar ese barco ahí.
Y si viene el enemigo lo toma. Sí, Y sí. acuérdate que ese es el barco número 10, más grande de los Estados Unidos. Que se llamaba Tennessee al principio. Tenía ese nombre. Se le cambió en esos tiempos en que cayó, en mayo, por Memphis. Y ese barco, pues, tenía toda la tecnología de la época. Entonces, pero esperaron al 22 para llevarse, yo creo que las armas de guerra y eso sí se lo llevaron seguido, Ahí, ¿no? sí, Eso se lo llevaron seguido. sí, pero eso fue ya en el 20, sí, cuando encalla Hasta y el el 22. 22. Ahí fue que ya... Después queda como un cascarón ahí y se va poco a poco a ir desmontando. Eso quedó muy marcado en la ciudad porque recuérdate que al frente estaba el gimnasio escolar. Que yo no sé si lo hizo el mismo Osvaldo Báez. Sí, seguramente. Es posible. Seguramente. Se hizo en los tiempos de Moncáceres, que él fue el mayor constructor de ese gobierno. Y entonces el left field quedaba hacia el Memphis. Entonces en ese entonces se enfrentaban el Licey con el nuevo equipo. ¿Cuál era el nuevo equipo? El nuevo equipo era el equipo que más ganaba. El Licey nunca le ganó un juego. ¿Cómo va a ser? Sí, estaba el Lolo Escalante, estaban toda esa gente grande jugaban del nuevo equipo. Sí. Y entonces Y había le decían el nuevo equipo. No, se llamaba nuevo equipo. Se llamaba el nuevo equipo. El nuevo equipo, ese era su nombre. Y entonces, cuando daban un palo, decían, la metió al Memphis. La metió para el Memphis. Pero también la frase se quedó como algo estrambótico. Si tú cometías algo o hacías algo grande, oye, la metiste al Memphis. ¿Entiendes? Quedó como una frase popular. Oye, que fíjate cómo se vinculó tanto a lo que era la sociedad de aquella época. Y tú me has dado un dato que yo no sabía, que después del naufragio se utilizaba. Sí, se utilizaba sí. como paseo. Fíjate, después también eso quedó abandonado y, bueno, mucha gente iba ahí a tratar hubo varias explosiones, ahí que viene el asunto. Por eso es que me extraña, porque hubo varias explosiones. Sí, pero las explosiones vinieron después. ¿Las explosiones vinieron después? Sí, porque estaban tratando ahí quedó dinamita. Pero ¿y las explosiones que se dieron en las calderas cuando murieron algunos? No, ahí las calderas se llenan de agua y estallan. Por eso. Ahí mismo, pero gran parte del arsenal quedó ahí abajo. Entonces, siempre había el temor, Trujillo sobre todo, de que ese barco pudiera ser utilizado por un atentado. Y por eso comenzaron a desmantelarlo ya. Finalmente, él no desaparece hundido, el barco desaparece vendido. Sí. En 1942 Sí. a una fábrica era una fábrica de hierro, de acero, en Denver, Colorado, ya le venden las últimas piezas. Pero realmente eso fue un acontecimiento extraordinario. Y yo me imagino también, porque fíjate, ahí recuerdo yo, el presidente dominicano era Francisco Enríquez y Carvajal. Y el presidente de Estados Unidos era Woodrow Wilson. Él le manda una carta a Francisco Enríquez Carvajal diciéndole, los dominicanos tenemos una gran simpatía con su tragedia. Y ese verbo nunca se me olvida. Una gran simpatía. Porque puede ser de doble uso. No, es originalmente palabra griega. Sí. Sin pafos, es decir, que tiene un gran sentimiento, pero no la simpatía que uno entiende. Claro, ahora. claro. Es lo contrario. Por eso. No, él fue un pésame que le dio. Un pésame. Sí. Y se usaba la palabra simpatía para el pésame. Ahora no, ahora tú no te imaginas, a nadie se le ocurre decir. Tengo simpatía con esta tragedia. Con la muerte de tu madre, Claro. o sea, imposible. Sí. Pero en ese entonces él utilizó esa palabra. Todos en la noche fueron a alumbrar la costa porque sucedió a las 3, 4 de la tarde. Algunos hablan que ya a las 5 ya estaba hundido, estaba encallado. Otra cosa sí que no lo veo claro es que ellos parece que el barco encalló más adentro y entonces pudieron traerlo hacia la costa. Eso yo no sé ahí, o yo no sé si fueron las mismas olas. Le pueden haber sido las olas, porque por eso es que me extraña, porque el barco tenía una parte debajo del agua, cómo era que se visitaba, así como en familia, No, porque ya no era en excursión. No, y también eso se convirtió en un antro de robo y de leyendas urbanas, personas que iban allí con otras intenciones. Sí, claro. No malas, por supuesto, no necesariamente malas. Depende del punto de que se mire, ¿verdad? Exactamente. Eso se convirtió en un lugar de eso mismo, que siempre había tuve los periódicos de la época, ¿cuándo que van a desmantelar eso? Allí eso es un antro de corrupción, un peligro de los
explosivos que hay allí. También he oído que hay muchos pescadores que iban y se metían y sacaban, por ejemplo, bronce o metales claro que y los sí. fundían, sacaban Claro que ahí un sí. dinerito. Claro que sí, así mismo es. Sí. Es decir que... Aunque las cosas valiosas tengo entendido que los norteamericanos se las llevaron. Sí, se lo llevaron. Casi todos lo llevaron. Yo en el museo, el Museo Nacional de Historia y Geografía apenas tiene una pieza. ¿Cuál pieza tiene? Es una lámpara. Una lámpara que se usaba con un combustible. Y son yo tengo como los modelos de la época. No tengo exactamente ese modelo, pero tengo modelos parecidos, cómo funcionaban. Ustedes ahí recrean un poco lo que fue el accidente, tienen un espacio, están haciendo alguna museografía para recrear lo que fue. Bueno, ahora precisamente vamos a incluir ahora. Pues porque yo tengo hay una sala que se llama piezas del museo, que yo lo que decidí como el depósito todavía no lo tenemos muy en orden porque fue trasladado en dos ocasiones. Sí. Entonces hay un asunto del cuidado que hay que tener con las piezas. En segundo lugar, la información hay que buscarla y hay que estar seguro de lo que estamos hablando. Entonces yo lo que decidí fue abrir una sala con las piezas que vamos restaurando. Perfecto. De tal manera que la gente lo pueda ir viendo y al mismo tiempo también me da esa seguridad de que eso estará ahí ya a la vista de todos. ¿Entiendes? Que es más seguro que tenerla allá arriba en el depósito. Bueno, la verdad es que el Museo de Historia y Geografía está bellísimo, todavía se está organizando porque no se organiza un área tan grande, principalmente de un día para otro. Ya tiene algunas salas que se hace un recorrido muy interesante y cada día se va a ir mejorando. Sí, definitivamente, sobre todo con la tecnología. Eso yo estaba viendo allá en el Museo del Mar de ustedes. Sí. Esas pantallas con toda esa información, oye, te ahorran mucho espacio. No, te ahorran porque tú ves allá y le das, bueno, vamos a ver tal parte, tan, y te ahorra tener que desplegar todo eso en las paredes. No, y lo entiendes más fácilmente. Y lo ves cuantas veces quieras también. Exacto, si no lo entendiste, vuelve y lo ves. Vuelve y por ejemplo, ahí con esas pantallas táctiles que nosotros tenemos, pues tocar y saber dónde se hundió cada uno de los barcos en las costas de la isla de Santo Domingo, eso te da una idea fantástica y se entiende mucho. Yo creo que ustedes tienen que hacer uso de la tecnología. Mira, un aspecto que no quiero que se me olvide. El fenómeno fue visto también desde el punto de vista religioso. Sí. Sí, yo te tengo aquí la frase. Yo tengo la frase aquí del padre Castellano, Rafael Castellano, que era hermano de Luperón, ¿eh? ¿Era hermano de Luperón? Sí, señor. ¿Y por qué lado? ¿De madre? O el papá era José Castellanos, el que hizo la lira de Quisqueya, el primer libro de poesía. Ese era el papá Dante Luperón, como el padre Rafael Castellano. Pero entonces no llevan el mismo apellido. No, sí, el Luperón tomó el apellido de la mamá, Duperón, lo dominicanizó, y el padre Castellano sí se quedó con el apellido. Del papá. Su papá. Entonces él era el párroco de Puerto Plata, donde Puerto Plata, sí, claro. Y él tuvo un papel fundamental. Y él dice así, él dice aquí, eso lo escribió él en el Eco Mariano, número 92 del año 1918, el editorial Castigo y Promesa. Dice así, el párrafo más largo, yo lo reduje, dice, hay una justicia divina. Ese acorazado que acaba de perecer vino a nuestras aguas con propósitos siniestros. Tenía deseo de llevar a la muerte, la desolación y la ruina de la ciudad. Nos parece que el siniestro del Memphis es la protesta de Dios que nos ha ayudado a tener patria y libertad que los interventores han consumado en esta república débil e inerme. Y no deja de ser cierto. Óyete, hay un poema también del hermano del historiador José Gabriel García, donde él hace una comparación entre el gigante Memphis contra la pequeña y débil República Dominicana y cómo queda vencido el gigante ante el... Es una cosa bellísima. Que son también elementos que se pueden utilizar en lo que sería una película. No, yo te aseguro que ese mensaje fue más poderoso que cualquier otro. Totalmente de acuerdo. Fíjate, el contraalmirante Pond, que era él estaba en la catedral en el momento. Él estaba en la catedral porque los norteamericanos, aunque era un gobierno interventor que impuso la censura, sin embargo, con respecto a la cuestión religiosa y a la cuestión de la historia patria, ellos no se metieron mucho ahí.
Fíjate, inclusive, que ellos inauguraron la carretera Duarte y se la pusieron a sí mismo, Duarte. Sí, sí. Ellos respetaban esa parte. Y la Sánchez y la Mella también. Sí. Es decir, le llevaron la Mella, la llevaron hasta el Ceibo y la Sánchez hasta Asua. Y le dejaron sus mismos nombres. O sea que porque yo sí sabía la Duarte, pero la Sánchez y la Mella Sí, también fueron ellos que la ampliaron. Sí, hasta Asua. Hasta Asua. Y la otra hasta el Ceibo. La Duarte no la terminaron por completo porque Trujillo, después de 1930, tuvo que terminar el tramo de los Alcarrizos. Te lo digo porque hay una versión, yo recogí una versión de un músico de Pripri. El Pripri es una música que se toca en el sur, de aquí, en la capital, con acordeón, balsier y güira. Y Nicito Germán me dijo que él tenía 15 años cuando él vio que había un grupo que después vas a ver él, que se llamaba Perico Ripiao. Eso para decirte que el merengue no se conocía en Santo Domingo. Wow. Y él vio ese conjunto. Pero bien atrás. 1900, no tan, en el 30. Por eso. Él nació en el 15. Pero relativamente reciente fue lo que quise decir. Merengue, y no se conocía el merengue. El merengue se conoce aquí después del 1935-40. Sí, pero Trujillo bien que lo puso de moda. Sí, precisamente, Sí. Pero en el momento que Trujillo lo impuso de moda, que comenzó a bailar, la gente no le gustaba en los salones. Sí. Y eso lo cuenta muy bien Alberti. Sí. Alberti lo cuenta muy bien, que inmediatamente el jefe bailaba su merengue y se iba, la gente dejaba y tocaba otra cosa. ¿Y qué tocaban? ¿Perico Ripiao? No, tocaban otras músicas, el vals, la mazurca, todo que no fuera merengue. Que el merengue nada era, criollo. Es que el merengue era muy popular de la clase baja, ¿te entiendes? Entonces, para diferenciarse, y recuérdate que el merengue, las primeras menciones históricas que tenemos son críticas. Sí, el Oasis, sí. 1854. Pero sería un merengue. Y el presidente Espaillá dijo que había que sacarlo, no de los salones, sacarlo del país. Pero sería un merengue de mala calidad. No, o era simplemente porque era un ritmo muy popular. No, tiene mucho que ver con la letra. Sí. El primer merengue así que se hace con una letra más decente es compadre Pedro Juan. Es lo que te digo, entonces la letra era un poquito prosaica, la letra, quizás, y aún así, compadre Pedro Juan dice una frase, que si tú te pones a escucharla muy bien, que te puede quedar como perico en la estaca. Eso es, en la época del Cibao, bien, la gente sabía lo que significaba eso. Sí. Porque uno de los prostíbulos más conocidos en Santiago tenían el nombre de Perico. Oh. Entonces, por eso ripiar el perico indicaba eso. Sí. O sea que desde el nombre. Pero perico ripiado, ripiar el perico, sí, ya eso está vinculado con eso ahí. Sí. Oye, las músicas populares siempre están vinculadas con la gente de servicio, domésticas y militares. Sí, lo llamamos guardia. Sí. Fíjate que en todos los países latinoamericanos, por lo menos, no solamente aquí. Sí, y el tango, fíjate que era un baile Aquí mismo los norteamericanos, interesante porque el área más deprimida desde el punto de vista marginalizada era el área del Alcázar de Colón, el puerto. Sí, claro, los puertos donde siempre llega son, todo y se va todo. Tú sabes. Y entonces los norteamericanos ahí en el 17 sacan toda esa prostitución que había allí y la llevan a Borojol. O sea que fueron los norteamericanos que mudaron esa parte y le pusieron esa parte caliente hoy en día. Borojol porque tiene que ver con el nombre de un edificio que había ahí, de la ciudad, el Borojol. O sea, ¿qué era lo que se llamaba Borojol? El edificio del ayuntamiento. Borojol. Sí. Entonces parece que lo hicieron. Y nosotros los dominicanizamos Borojol. Claro, entonces lo que hacen es que sacan eso de extramuros y se lo llevan hacia lo que es actualmente Borojol. Y es Trujillo que después contrata lo que fue la restauración del Alcázar de Colón y todos estos edificios coloniales con Franco. No, primero hace el puerto. Realmente lo rehace porque ahí no había, hace el rompeola, lo facilita. Ese puerto ahí siempre tenía un problema de mucha arena, que el río ya en 1540 ya está denunciando que parece más una playa que un puerto. Sí. Y entonces Benito Risach, pues el puertorriqueño pudo hacer esa gran obra y luego entonces viene
lo que tú dices, ya hacen, bueno, ese primer tramo de US Marine Corp. Sí. Es el primer tramo Sí. de lo que sería la continuación de lo que sería luego el Paseo Villini, Sí. lo que es el malecón. Sí. Fíjate cómo le pone el nombre de los norteamericanos. Sí, ¿eh? Y ahí aparece la historia de la ceiba de Colón, que es el único árbol que ha sido convertido en estatua del mundo. Por su importancia. Estatua de cemento. Sí. Los norteamericanos en ese entonces, pues ya el árbol se había secado, y era un peligro público. El ayuntamiento solicitó tumbarlo, cortarlo. Y los norteamericanos, para que tú dijeron, no, vamos a cortarlo, pero vamos a dejarlo como un monumento de cemento. Sí. Y ahí al lado se sembró la ceiba que está actualmente. Sí. Ya se sembró en los tiempos de Trujillo, 1952, por ahí. Y esa es la que está ahí todavía. Sí. Que es un árbol que yo digo siempre que hay que darle un tratamiento especial. Claro, por supuesto. Porque es el único árbol que tiene una estatua de cemento en el mundo. Sí. Vinculado a una leyenda ya no muy creíble, porque si Cristóbal Colón hizo la ciudad de aquel lado, en Villa Duarte, Claro, no, Colón ¿cómo no va a estuvo de amarrar este lado. sus barcos de este lado? No, definitivamente. Pero yo lo que creo que no se refiere a Cristóbal Colón, se refiere a su hijo. A Diego. Sí, que ese sí amarró sus navíos de este lado. No, de hecho, hay muchísima confusión en eso, porque hay gente que dice que Cristóbal Colón estuvo en la fortaleza de Santo Domingo, cosa que es imposible. No, imposible. Él estuvo preso en la fortalecita del otro lado. Del otro lado, claro. Sí. No, y aquí estuvo viviendo en una de las casas de Obando. Sí, pero fue muy temporal. Un mes. Sí. Un mes, pero dejó esa tradición también. Sí. La gente fue a visitar a Colón y todo, a ver. ¿Fue a visitar? No, que la gente llegó a ir a visitar. Sí, cuando él viene, rescatado de Jamaica. De su tercer viaje. Sí, la gente va a verlo. Sí. Va a verlo, y eso está descrito. El personaje de Colón fue muy maltratado. A la gente todavía se hablan horrores de Colón, pero Colón fue un hombre de su época, y que lo que era un gran navegante, un gran cartógrafo, pero no era un administrador. Y yo no creo que él nunca maltratara a los indios. No. Yo creo esa historia está muy mal hecha. Muy mal contada. Muy mal contada. ¿Cómo te digo? Yo creo que Colón más bien depende de quien la cuente. Sí. Fíjate que son pleitos, son acusaciones hechas en pleitos. Sí. Los famosos pleitos colombinos. Sí. Que terminaron quitándole los derechos. Sí. Bueno, y de hecho los pocos que les dieron fue la esposa de Diego Colón, que era prima de los Reyes Católicos. Esos fueron que ellos pudieron un poquito más pero como quiera, luego ya con Luis Colón, ya el duque de Veragua, ya esos intereses se cierran. Pero para este país Colón es una figura fundamental. Y para América. Cada vez que escucho diciendo que vamos a quitar la estatua de Cristóbal Colón. Yo nunca había oído un disparate más grande. Además, nadie borra su historia, ni se borran las historias porque se quiten las estatuas. Pero que no saben qué estatua es esa. Esa es la primera estatua de la ciudad de Santo Domingo, del parque más importante de la historia de la ciudad de Santo Domingo. Casi del parque más importante de América, porque por aquí comenzó todo. Pero claro, de los primeros de América. Entonces yo le pregunto, ok, vamos a cambiar la estatua. ¿Y a quién vamos a poner? ¿A Duarte? No. En plena. ¿Cómo le vamos a llamar al parque? ¿Hay que quitarle el nombre? Bueno. No tiene sentido. Es que no tiene sentido. Además, nosotros tenemos que capitalizar lo que fue la figura de Colón, pero que fue un gran navegante. Además, también. Aparecieron los restos ahí en la catedral al lado. ¿Qué más tú quieres? Además, otra cosa, José. Lo que pasa es que Colón fue vilipendiado desde aquella época por todo lo que tenían las capitulaciones de Santa Fe, que se le tenía que dar un porcentaje grande a ellos y nadie quería, todo el mundo se quería el porcentaje para ellos. Bueno, entonces desde ahí comenzaron lo que fueron esos pleitos. No sabían que iban a, que iba a encontrar ser tan nada. Exitoso. Como diciendo, vamos a darle esto ahí. Y de hecho, por eso, después que se le prohíbe pisar la isla, se le da el permiso, y los reyes eran muy sabios, se le da el permiso para que sí consiguiera el paso hacia las Indias. Sí, ya el último, en el cuarto viaje. Sí. No, hay muchas cosas. Pero definitivamente. No tuvo mucha suerte. No, definitivamente. Nosotros si tenemos los únicos sitios arqueológicos colombinos y tenemos, como te digo, las toponimias colombinas. Todos estos nombres.
Pero por Muy Dios, valioso. la ruta Isabela Jánico, la ruta que va desde Isabela hasta Santo Domingo, es una ruta colombina, establecida sobre los pueblos aborígenes. Que deberíamos tener esas excursiones. No, ahora ya yo le preparé conjuntamente con Patrimonio, con Mubarak y nuestra amiga la arquitecta Domínguez. Sí, Mauricio. Como ya yo había publicado ese libro y había hecho esa ruta 3 veces, pudimos establecer los mapas ya con claridad. Excelente, y rutas fantástico. alternativas también, porque resulta que también se complementan con otras rutas. Ahí en el medio, en Mao, está la Barranquita, que fue donde los dominicanos enfrentaron por la primera vez a los norteamericanos. Wow. Ahí en la Barranquita y murió mucha gente. Y lo enfrentaron hasta que entonces llegaron y tomaron a Santiago. Luego tomaron Puerto Plata. Pero es que todas esas rutas están vinculadas con otras historias. Exacto, o sea La que es restauración, doblemente. la independencia. Doblemente. Entonces, ¿tú tienes ese libro, tú lo publicaste? Sí, ese libro yo lo publiqué. Se llama Los inicios de la colonización de América, la arqueología como historia. Fantástico. Yo reconstruí los lugares donde Colón estuvo y utilicé 3 fuentes. La fuente colombina, claro, la fuente histórica, la fuente arqueológica y la fuente más importante, los campesinos de hoy. Sí. Esos son unos descubridores. Que todavía mantienen vivos esos recuerdos y esas historias. Que te dicen, mira, tú sabes que Colón, mandó ahora se sabe que no fue Ojeda. Fue un tal que no Contreras. fue Alonso de Ojeda. Fue un tal Contreras el que atrapó a Caonabo. Ah, sí. Bueno, que también es Caonabo. Sí. Fue que no fue Ojeda. El documento que tengo no dice Ojeda. Parece que Ojeda después se tomó así. Se tomó la atribución. Ah, sí, señora. Pues mira, Caonabo ataca el fuerte de Jánico. Por eso tiene que abandonarlo. Y también manda a atacar el fuerte de la Magdalena, el tercero, que ese está ahí en Esperanza. Sí. También tiene que abandonarlo. Pero lo más interesante de todo es que después lo atrapan. Dicen que en la Maguana. Pero cuando tú tomas el mapa, tú dices, óyete, San Juan de la Maguana, eso está muy lejos. Muy lejos. De la Isabela. Sí, y que él dice que vino a ver la campana de la Isabela. Sí. Que ahí que viene entonces el truco. Él quería la campana de la Isabela porque para ellos era un Dios que hablaba. Entonces Colón le dice, ven a buscarla aquí. Y parece que él no cayó en esa trampa. Y fueron a buscarlo con las esposas. Sí, que también era un Dios que hablaba. Sí. Era un Dios también. Lo atrapan. Sí. Pero yo digo que no pudo haber sido en San Juan de la Maguana por el tiempo que duró el viaje. Claro. Pero tú de la Isabela a San tienes Juan que de la pasar Maguana. 3 días o 4. Entonces, cuando termina la ruta ya, en Jánico, en el fuerte de Jánico, yo le pregunto a un campesino, señor, ¿y esa montaña que se ve allá, cómo se llama? Y me dijo, la Loma del Cacique. Y buscando, bueno, porque eso actualmente es un parque nacional, para llegar ahí no es fácil. Sí. Entonces, una toponimia que hay allí dice Ojedra. Pero a un lugar entonces un lugar se le llamado pone Ojedra, cerca de la Ese Loma del Ojeda. Cacique. Claro, sí, que el es Loma del Ojeda. Cacique. Uf. ¿Entiendes? La Loma del Pero Cacique. ¿y ese tal Contreras entonces? Porque que siempre se dijo que fue Ojeda. Porque el documento dice, y Pedro Mosén Margarita que dice, le escribe a los reyes diciéndole, miren, esto y esto, mandamos a tal el Contreras, atrapó a Caonabo, lo que lo dice en ese documento. Sí. Puede ser que Ojeda sea un lugarteniente. Puede ser. Puede ser que sea un militar de menor rango, pero lo más increíble es que fue ese campesino que me dijo, esa es la Loma del Cacique. Pero fíjate ¿De entonces. cuál cacique? Claro. Caonabo. Pero fíjate entonces que todavía cómo se guardan esas historias que se transmiten por generación en generación, pues estamos hablando de hace 500 años. La toponimia. Ahora acaban de sacar un libro. Ah, sí, lo vi, buenísimo. El Instituto de Geografía e Historia. De la Bolívar toponimia Troncoso. del Este. Pero van a ocupar el país entero. Sí. Y eso mi querido colega Filiberto Cruz. Sí. No, yo me lo encontré fantástico porque es que esto, a pesar de que ha sido transmitido de generación en generación, llega un momento que si no se escribe se pierde. O va mutando, Sí, va cambiando. Y es pero bueno por tener. suerte que la geografía no cambia tanto. Sí. La geografía, mira, por ejemplo, para que tú veas, y las palabras, por ejemplo, la palabra canoa,
Esa es la primera palabra que aparece dentro del primer diccionario del español, de Antonio de Nebrija. ¿De qué año? 1495. Sí, sí. Wow. Wow. Y él había propuesto la gramática castellana en lo mismo 92, Antonio de Nebrija, y ya hace un vocabulario, se llama diccionario, sí, las nuevas palabras, de las palabras indígenas que llegan al español. Entonces me imagino que canoa, casabe, la primera fue hamaca. La primera fue canoa. Sí. Canoa. Yuca. Esa fue la primera. Entonces, ¿qué sucede? Pedro Enrique Ureñas explicó que muchas palabras de aborígenes de Santo Domingo, los españoles las llevaron a los distintos lugares donde fueron conquistando. Y esas son las palabras que se usan. Sí. No las palabras náhuatl o la palabra azteca o la palabra inca o aymara de ese lugar. Sí. Que por eso podemos encontrar dos nombres. O encontramos piragua, canoa u otra palabra, pero casi siempre la que predomina es canoa. Y esa fue la palabra que llevaron. ¿Tú crees que la llevaron de la isla? Sí, no hay duda. Pero ¿tú crees que esos aborígenes en otro cerca no usaban canoa? Sí. Yo creo que era... No, todos usaban canoa, pero con nombres diferentes. No, eso te digo, el nombre es que me refiero. El nombre es que se generaliza. Sí. No, claro que la embarcación sí lo usaban, yo digo el nombre. Por ejemplo, los que estaban en Cuba y en Puerto Rico, ¿no le llamarían canoa también? Sí, porque es sí, la misma pero cultura. quizás entonces, porque nosotros venimos de Venezuela, éramos araucanos. Ya en Venezuela ya la cosa cambia, en Colombia, en Centroamérica. Y aunque vinimos posiblemente de Venezuela, fue una emigración de muchos años. No, y cambia. Tú ves, yo soy un coleccionista de vocabularios. Sí. Y donde más vocabulario estoy encontrando relacionados con la lingüística aborigen dominicana, de Santo Domingo del Caribe, es en Brasil, con los tupí guaraní. ¿Donde más encuentras relacionados? Bueno, es que hay más. Es que hay más. Por ejemplo, la montaña más importante de Sao Paulo se llama Jaragua. En este caso Jaraguá, pero no importa el acento. Sí, claro. Y no solo eso, sino que hay una cadena de ferretería famosísima en Brasil llamado Jaragua. Sí. Entonces, encuentro, por ejemplo, lo que para nosotros es algo como que está no va en los textos. Por ejemplo, los aborígenes hacían de la yuca amarga, después la exprimían, de ahí fermentaban y se hacía un vinagre muy importante. Un vinagre. Pues bien, tú vas a Brasil y tú ves que ese vinagre se llama tucupí. Bueno, pues eso lo comen 80 millones de personas todos los días. ¡Wow! Ese es su principal sazón. Entonces tú ves, es que está muy vivo ahí. El pasado está siendo utilizado en el presente. Sí. Y entonces tú preguntas cómo se prepara, entonces te permite complementar mucho. Bueno, tú estabas en Brasil ahora, ¿verdad? Sí. O sea que nos tiene muchas historias. Vámonos a la pausa, José. Vámonos a la pausa y volvemos con José Guerrero. Amigos, estamos con José Guerrero, historiador, y hablamos de la tragedia del Memphis y toda esa época alrededor de 1916 con la intervención norteamericana. Pero hablando del Memphis, es difícil con José Guerrero atenernos a un solo tema y así vamos y venimos y así seguiremos, ¿verdad? Como una canoa. Como una canoa, porque eso es lo interesante de hablar con José. Siempre comenzamos hablando de una cosa y terminamos con otra y eso es lo que nos enriquece. No, porque todo está relacionado con todo. Claro, todo. Si tú le buscas, hay una relación. Son nuestras raíces, José. Sí. Son nuestras raíces y lo que estamos buscando al final de todo son rasgos de identidad. Sí. Y tanto esa intervención norteamericana como todo lo que hemos hablado de los toponimios de lugares, de cómo se llaman estos lugares geográficos, pues tiene que ver mucho con nuestra historia desde el descubrimiento. Sí. Mira, en el caso del Memphis, lo que hace falta es que turismo, porque la tengo muy adelantada, yo les voy a facilitar una guía que enseñe en el malecón, la historia del malecón, desde los tiempos desde los tiempos desde el Alcázar de Colón, la ciudad, la fortaleza. Oye, pero en esa parte del puerto ahí se desarrolla gran parte de
una de las obras principales de la República Dominicana, que se llama Cosas Añejas, Sí. desde San Nicolás Penson. Tú te lees un drama horrendo, Sí. y eso es una de esas casas que estaba ahí, que estuvo ahí porque cuando hicieron precisamente el puerto hubo que destruirla. Una casa donde el primero o el segundo cuento es un drama horrendo, y se desarrollaba ahí. Y todo eso, a la muerte del padre Canales, es decir, que todo eso se puede hacer una ruta que puede seguir hasta, bueno, por supuesto, hasta San Cristóbal, ¿eh? Sí. De los ingenios que están ahí. No, los ingenios son una ruta interesantísima. Que eran de Diego Caballero, Álvaro Caballero, Claro. De Francisco Tostado. Claro. Que están ahí, todos vivían ahí en la ciudad. Esos principales españoles que vinieron y se hicieron ricos con el azúcar. No. Y Entonces, esas tierras se repartieron. Mira, y ahí entra la historia entonces de la indios. Plaza Colombina, que es actualmente parte De las Eugenio María de encomiendas. Hostos. Wow, ¿cómo te digo? Hasta de Drake. No, claro, y ahí estaba ahí al lado del Parque Eugenio María de Hostos estaba la primera cervecería. Sí. La primera cervecería dominicana Sí, yo he leído. que estuvo hasta el otro día, el gimnasio escolar, Sí. el Donde se paseo jugaba Presidente tanto béisbol. Villini, el fuerte San José, y también se hace referencia a los fuertes que desaparecieron. El San Fernando, que estaba ahí en la esquina Meriño, en la Meriño, esquina allá. Sí. Hubo dos fuertes que desaparecieron, el Caridad y el San Fernando. ¿Dónde era que estaba el Caridad? En una de las bocacalles. Fíjate que en la costa, en la muralla norte, todos los fuertes estaban en lo que son actualmente bocacalles. Claro, sí. O sea, que te indica que por ahí es que se entraba y se salía. Por supuesto. Y hoy son calles. Sí. Es decir, que tú tienes que buscarla cerca Porque de la... era para circular rápidamente. Para circular rápido. Entonces, El Matadero, hay una novela de Marcio Bolos Mayolo, Ángeles de Hueso, que se desarrolla en gran medida en ese rompeolas ahí. Oye, tú puedes se pueden recrear. La muerte de Trujillo. Pero el Aguiluz, eso fue un fenómeno. Sí. La llamada feria. De la paz y confraternidad del mundo libre. Que eso fue un fenómeno arquitectónico mundial. De hecho, incluso hasta nos imitaron otros países. Claro que sí. Bueno, Brasilia. Sí, Brasilia, exactamente. Juscelino Kubitschek. Sí, fue imagen y semejanza, claro, a otra escala. Sí, a otra escala. Sí. El Fuerte San Jerónimo, una historia inmensa, tiene ese fuerte. Es que nosotros tenemos como corazón de América y como tenemos todas las primacías y de aquí partió todo, todos esos descubridores de tierra firme estuvieron aquí, partieron de aquí. O sea que tenemos una historia que no estamos explotando. No, definitivamente que no. Definitivamente que no. Si tú vas, por ejemplo, a Cartagena de Indias, hay que quitarse el sombrero. Sí, señor. Sí, porque señor. esa Ahí gente todo lograron está a las señalado. 5 de la tarde, todo el mundo para afuera, peatonal, excepto la gente que vive ahí. Y entonces el taxista me dijo, no, mire, yo lo voy a esperar allá afuera. ¿Y por qué? Dice, no, que ya a las 5 de la tarde entonces va a pasar, no puedo estar allá adentro. Sí. Mira, y la catedral, al frente hay un bar ahí mismo y no importa. La gente sale de su misa y no hay problema. Claro, porque es que la animación no puede fallar. No. La animación es muy importante. Mira, y en cada esquina una seguridad, lleno de restaurantes. Eso es lo más importante, que es muy seguro. Guay. Y cuando yo veo de repente así, digo, ven acá, señora, en el taxi. Y esa estatua de esa india que está allá afuera, me parecía mucho a la india que está debajo de Colón. De Colón. Sí. ¿Y cómo se llama? Dice, Catalina. ¿Cómo? ¿Tú ves? ¿Cómo? ¿Y de dónde viene esa india? De tu país, de Santo Domingo. Y la gente aquí no sabe quién es Catalina. Y yo digo, pero ven acá, pero... Pues mira. ¿En Cartagena? ¿Tú lo puedes buscar ahí? Catalina. Y ¿tú sabes cómo es la historia de esa Catalina? Oh, claro. Porque no es la de aquí. Ah, ¿no es la de aquí? No es la de aquí, no. ¿Pero por qué te dijeron en tu país? Bueno, porque, ¿por qué? Alonso de Ojeda, Nicuesa y creo que Fernando Enciso, 3, van allá a la parte colombiana y se llevan a esa niña, chiquita, pequeña. A esa Catalina. A esa Catalina, la traen a Santo Domingo y la devuelven, ya hablando español. Se casa con el español que crea Cartagena de Indias. Historia ahí. Qué interesante, porque la Catalina de nosotros es la Catalina que trae a los españoles para este lado en busca de oro.
Sí, pero esa es otra, porque estamos hablando ya, y la otra ya es 20 años después. Sí. Porque ya ella se casó con el español en 1545. Pero mira cómo la trajeron de aquí. De allá la traen, pequeña, le enseñan aquí el español y la devuelven para conquistar y hacer la alianza entre indígenas y españoles. Sí, de allá la traen hacia Es que eso aquí. se impuso, es que todos los conquistadores iban a buscar los indios de otro lado, lo traían, aprendían español y lo devolvían. Mira qué interesante. Es un fenómeno. Y también los españoles que iban a América tenían que pasar primero por aquí. Sí. El rey... Bueno, fíjate que de hecho hasta los productos pasaron un tiempo que se repartían desde aquí. Tenía que ser desde aquí. En la aduana real estaba aquí. Tenía que ser. Ese casabe. Sí. Ese casabe, que veo que un periodista, amigo nuestro, estuvo acabando la iniciativa del Ministerio de Cultura. De que declarar el casabe patrimonio. Diciendo que porque eso no alimenta. Que pero eso, por Dios. Es un periodista, amigo nuestro. Pero por Dios, acá, además de tú lo puedes encontrar. Y yo le dije, pero cuánta ignorancia. El pan de las Indias. No, y además que fue el alimento más importante en los barcos. Cuánta ignorancia. No se podría. Mira, y te voy a decir lo siguiente. Muy pocos países producen casabe ya. Sí. Yo lo he buscado en Venezuela, Colombia, toda parte. Pero mira, aquí los turistas los buscan mucho, ¿eh? Oye, y además es sabrosísimo. Yo no lo encuentro en ninguna parte. Claro, es una exquisitez. Habría que irse al interior, pero yo no. Y además, es que se produce industrialmente. Sí. Y se exporta, y de buena calidad. 80 empresas dedicadas a eso, amigo. Y tú vas a decir que eso no es un patrimonio mundial. No. Descrito por Colón, el primer alimento que comen los españoles en América. Y el que sirvió de base para los largos viajes. Y ese señor dice que no, de que eso es un disparate del ministerio, es que todo lo critican. Que proponga otra cosa. Es que todo lo critican. Es increíble, señores. Es palos y bogan y palos y no bogan. No. Es increíble. Bueno, José, en estos minutos que nos quedan, estas historias que forman parte de nuestro patrimonio inmaterial, porque aunque se componen también de edificaciones, de monumentos, todo esto se engarza en lo que es una historia muy peculiar de lo que es la historia de Santo Domingo, ya refiriéndome a la isla, no solamente a la ciudad, y que nosotros podríamos explotar de tantas diferentes maneras para atraer el turismo, comenzando por la figura de Colón, vilipendiada en esta época, cuando hasta Drácula es potable, ¿verdad? Para atraer personas. En este minuto que nos quedan, ¿cómo pudieras tú decir que podríamos potenciar lo que es esta historia para lanzarla al mundo? Las instituciones que hagan su papel, es decir, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, universidades, las escuelas públicas y privadas, turismo, los museos, en fin, el sector privado. Todo el mundo tiene que hacer su papel. Yo creo que se está haciendo, yo creo que se está trabajando. Sí, pero es necesario todavía, el sector consular, diplomático, tiene que tener un set que muestre todo eso donde quiera que van. Así que yo creo que se puede hacer. Ahí oímos la musiquita que no la pusieron. José, estás invitado a este programa Contexto para seguir hablando sobre toda esta historia de la isla de Santo Domingo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.